mientras de amor segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Bendito sea Dios que nos regala un nuevo día para compartir su palabra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Yo creo que eso es un llamado que Dios hace a todos los que han conocido de su gracia salvadora para que compartan con otros el mensaje glorioso del evangelio que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe y a gozar de la salvación que Dios ha preparado para todos los que han creído. En esta mañana quiero leer un pasaje de las Escrituras con el cual probablemente todos están muy familiarizados por ser uno de los pasajes que narran un milagro del Señor, uno de los tantos milagros que él hizo, y se trata de la alimentación de las 5,000 personas. Encontramos el relato en Mateo 14, versículo del 13 al 21, y dice así: cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto, a solas, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y al salir él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al caer la tarde se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y quedaron satisfechos. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bendito sea el Señor, Él bendiga su palabra en nuestras vidas. Pues definitivamente aquí hay un pasaje bien interesante donde encontramos pues un llamado a lo imposible, ¿no? En cierta manera, cuando el Señor pide a sus discípulos que ellos dieran de sin comer, dieran de comer, a las personas. Pues ellos repararon inmediatamente de que eso era una tarea imposible para ellos. Solamente contaban con la merienda de un niño, 5 panes y 2 peces. Pero bueno, allí fue donde se dio el milagro. Pero vamos a ver algunos antecedentes primero. En este pasaje se hace referencia a que cuando Jesús oyó esto, se retiró allí a una barca, a un lugar apartado. Bueno, él estaba impactado por la noticia que había recibido de la muerte y sepultura de Juan el Bautista, quien fue primo del Señor Jesús y que definitivamente debió existir entre ellos una relación estrecha
Y el Señor Jesús se conmovió ante la muerte de Juan y lo hizo profundamente. Juan y Jesús eran primos, compartían, además de la misma sangre, pues compartían la misma fe en el Dios de Israel. Ambos eran profetas. Y no es para nada extraño que veamos que Jesús se haya conmovido ante la noticia de la muerte de Juan, pues a veces hay algunas personas que tienden a pensar que como Jesús era divino, pues entonces él estaría inmune a ciertos acontecimientos en la vida que producen sufrimiento y dolor. Pero no, él fue también un ser humano en la máxima expresión de la palabra y también sufrió y también se dolió ante las situaciones de la vida. Y la muerte de Juan, que era su pariente y era alguien que compartía con él la fe y la profesión o el llamado del profeta, pues lógicamente tuvo que impactar profundamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él demostró ser un ser humano con sentimientos como cualquier otro. Lloró también ante la tumba de Lázaro de Betania, quien fue su amigo. Y también lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Jesús experimentó hambre, sueño y cansancio como cualquier mortal. En este pasaje nos narra una de las experiencias de quebranto y tristeza que sufrió el Señor. Y por eso es que se fue a un lugar apartado. Ahí leemos en el versículo 13, ¿no? Quizás Jesús estaba buscando un momento de privacidad, un momento de meditación donde él pudiera pensar y quizás hasta llorar la muerte de Juan en un lugar apartado y solitario. Pero la Escritura dice que la gente supo que Jesús estaba por allí y inmediatamente lo siguieron las multitudes. Probablemente vinieron caminando desde ciudades circunvecinas, haciendo sin duda un gran esfuerzo. Aquel entonces no era que agarramos el automóvil y nos vamos, ¿no? Pocos tenían una bestia para cabalgar. La mayoría lo hacía a pie. Pero no repararon en nada de esfuerzo porque iban a encontrarse con Jesús, que estaba por aquellos lugares. Y dice que al salir del lugar donde él se encontraba, se topó con la multitud. Lo más natural en este momento es que Jesús hubiera dicho: mire, lo siento mucho, pero estoy en un momento difícil, acabo de perder a mi primo que ha muerto de tal manera y pues estoy cansado, estoy exhausto, ¿verdad? Y hubiera despedido a la multitud con dignidad y respeto, ¿no? Pero hubiera tenido derecho el Señor a un momento de privacidad donde él mitigar su dolor. Sin embargo, no fue así como él respondió. El Señor, al ver a la multitud, dice que sintió compasión de ella, fue conmovido en su corazón por la multitud que había acudido a él, y dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea que aquí nos asombramos del gran amor, de la misericordia de nuestro Señor, que aún en un momento de dolor, de derecho a privacidad, a intimidad, él escogió identificarse con las multitudes y ayudarles en sus necesidades. Él siempre fue un ejemplo de servicio hacia todos y priorizó las necesidades de otros antes que sus propias necesidades. Y si seguimos la carrera, ¿verdad?, de Jesús y llegamos a la cruz, lo encontramos haciendo lo mismo. Hasta la cuarta frase que él pronunció, él no pensó en sí mismo, pero antes intercedió por los ladrones arrepentidos, intercedió por los que lo crucificaban, perdonó a sus verdugos, encomendó a María al cuidado de Juan. Y después, al final, dice: tengo. Hasta muy pasado el tiempo, él pensó en sí mismo. Yo creo que ese es un gran ejemplo que el Señor nos da a todos los que pretendemos servirle hoy. Tenemos que estar dispuestos a pensar en otros primero que en nosotros mismos.
porque ese es el verdadero servidor. No es el que sirve para que le sirvan, esperando honores y gratificaciones, sino solamente por amor, pensando siempre en otros. Estando en esta situación, les alcanzó la tarde y el hambre comenzó a castigarles, porque esa no espera, ¿verdad? Sus discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron que despidiera a la multitud para que fueran y compraran algo de comer. Muy precavidos los discípulos. Pero fue aquí entonces que Jesús, perdón, les hace un desafío a los discípulos, un desafío sin paralelos, porque le dice, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Bueno, imagínense, se habrán mirado unos a otros asombrados de cómo nos va a pedir semejante cosa, que hay 5,000 personas sin contar mujeres y niños. ¿Cómo nosotros le vamos a dar de comer a tanta gente? Pero bueno, como era el Señor quien había hablado, pues dijeron, mira, lo único que tenemos es la merienda de un niño, 5 panes y 2 peces. Diciendo, no podemos darle de comer a esta multitud con 5 panes y 2 peces. Nos estás pidiendo algo imposible. Bueno, definitivamente eso era cierto. Ellos no podían alimentar a las multitudes con los 5 panes y los 2 peces. Lo que ellos hicieron entonces fue obedecer al Señor, quien les dijo, pues tráiganme los 5 panes y los 2 peces. Y esto es lo que finalmente iba a hacer la diferencia. Porque, hermanos, Dios no nos pide imposibles. Simplemente nos pide situaciones que quizás sean imposibles para nosotros, pero no imposibles para Dios, no imposibles para Él. Y lo que Él espera es que exista entre nosotros y Él una relación de fe, de confianza, tal que pensemos que lo poco que nosotros tenemos, o lo mucho que tengamos, solamente van a ser efectivos en las manos de Dios. Y por eso es que los 5 panes y los 2 peces fueron traídos a las manos de Jesús. Una vez que tuvo el Señor esta merienda en sus manos, dice que Él oró o pronunció la bendición. Alguna gente acá quizás piensen que Jesús dijo, Señor, yo multiplico estos panes, o te pido que multipliques estos panes. Lo declaró y estableció que los panes iban a ser suficientes. Nada de eso. Él pronunció la bendición, lo que haría cualquier persona o judío que presidiera un banquete. Él dijo algo como esto: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produces el pan y la tierra. Esta era una bendición que pronunciaba toda persona que presidía una comida. Y seguramente que todos los que estuvieron allí dijeron amén, ¿verdad? Qué lindo hubiera sido escuchar ese amén, con esa certeza, con esa seguridad, de que aquel que es el dador de toda buena dádiva iba a hacer posible que tan solo con 5 panes y 2 peces, una multitud de más de 5,000 personas fueran alimentadas. Porque lo poco viene a ser mucho en las manos de Dios. Lo insignificante y lo pequeño que podamos hacer nosotros se convierte en algo grande y poderoso cuando podemos confiar en el Señor. Porque definitivamente lo único que hicieron los discípulos fue traer la merienda del niño a las manos de Jesús. Y eso porque Jesús los mandó, ¿verdad? Bueno, es algo que debemos nosotros aprender, que la gigante tarea que tenemos hoy de alimentar, entre comillas, ¿verdad?, a las multitudes con la palabra de Dios, esto sigue siendo un desafío muy grande, si se quiere imposible, que nosotros lo logremos con nuestras propias fuerzas. Lo único que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios y abrir nuestra boca cuando sea necesario para publicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que abandonarnos nosotros en las manos de Dios.
para que Él pueda hacer de nosotros un instrumento útil, poderoso. No somos nosotros, es el Señor en nosotros, el que hace posible que podamos cumplir con todas las disposiciones que Él nos manda, entre ellas esta gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, llevar el alimento de Dios a las multitudes hambrientas, a las que mueren de inanición espiritual, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero también para alimentar a las ovejas que ya están en el rebaño y que necesitan palabra de Dios. Muchas veces dejamos esto por fuera, pero si nosotros mismos no estamos alimentados y sustentados con esa palabra viva de Dios, entonces no podremos hacer mucho. Tenemos que estar primeramente bien alimentados nosotros de ese Cordero de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, para que entonces estemos en una disposición correcta para hacer frente a estos desafíos de alimentar a las multitudes con el Evangelio. El Señor siempre suplirá lo necesario para que cumplamos con su voluntad. Él hará rendir lo mucho o lo poco que tengamos, pero hay que disponerse, hay que emprender la tarea. Como dijo William Carey, un gran misionero en la India, emprendamos grandes cosas para Dios y Él hará grandes cosas con nosotros. Pero mientras no emprendamos ninguna labor, Él no podrá hacer nada. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es la única señal anterior a la crucifixión que se narra en los 4 evangelios. O sea, este milagro tiene entonces una gran importancia porque está señalando algunas cosas importantes y por eso se da en los 4 evangelios, en los sinópticos y en el evangelio de Juan. En primer lugar, Jesús cumple las expectativas de los que esperan un nuevo Moisés, basándose en Deuteronomio 18:15, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. O sea que con esta señal se está haciendo claramente visible ante todos que Jesús era ese otro profeta, como Moisés, que iba a ser levantado. Se referencia en otros pasajes de las Escrituras, como en Juan 1:21, con relación a Juan el Bautista, o Hechos 3:22, en el discurso del apóstol Pedro, o Esteban, cuando pronuncia las palabras en Hechos 7:37, repitiendo este hecho: profeta de en medio de ti, será levantado entre tus hermanos. Jesús es entonces el pan que descendió del cielo, no para alimentar a 5,000, sino para alimentar a todo aquel que tuviera hambre y se acercara a él. Es el pan que descendió del cielo, ese maná que sostuvo o sustentó a Israel durante 40 años. Él es el pan que da alimento y sustento a todo aquel que come, suficiente para saciar el hambre espiritual de las personas. Si todos aquellos que están buscando ávidamente la espiritualidad y todas las cosas relacionadas a lo divino en otras fuentes se volvieran a Jesús, entonces estarían saciados. Él es el Mesías que proveerá el banquete mesiánico en aquel día. Entonces, para cumplir nosotros con esta misión de alimentar a las multitudes hambrientas y darles la palabra de Dios, lo que sigue siendo una misión imposible de cumplir con nuestros recursos y fuerzas humanas, solamente tenemos que confiar en Dios y tendremos entonces, como ya dije, comer nosotros primero del Cordero de Dios, metafóricamente hablando, ¿verdad? Comer de Cristo, estar llenos de Cristo, estar llenos de su palabra, estar llenos de su gracia, para que entonces nos dispongamos a ser instrumentos en sus manos. Sin alimentarnos nosotros primero, no podremos
jamás alimentar a las multitudes hambrientas. Solo lo haremos así si aceptamos el desafío y nos ponemos en sus manos, como hicieron ellos con los 5 panes y los 2 peces. No tenemos que hacer otra cosa que obedecer y que aprovechar las oportunidades que Él nos da en lo personal o como iglesia para predicar el Evangelio a las multitudes hambrientas y también a los que estamos dentro de la iglesia, que necesitan ser edificados con la palabra del Señor. En esta mañana les animo a que no piense que ninguna cosa que Dios nos pide es imposible, porque Él no pide cosas que no podamos realizar, al menos con su ayuda, porque con la presencia de Dios en nuestras vidas y con Él de nuestro lado, podemos cumplir con todas sus disposiciones. Si el caso fuera que usted tiene una situación personal, un problema que no puede solucionar y está imposibilitado por todas partes de lograrlo, pues acuda a Dios. El Dios Todopoderoso está contigo y Él puede ayudarte en cualquiera que sea tu situación. Si necesitas fuerzas para seguir adelante, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si necesitas ser sanado, Él puede sanarte, Él puede restaurar tu vida, tu relación con Él, puede restaurar tu matrimonio. Para Dios nada es imposible, solamente dispongámonos a ponernos en sus manos y a confiar en Él. En esta mañana quisiera que siguiéramos orando los unos por los otros. Nuestra querida hermana Abigail Quintero todavía se encuentra en el hospital y a pesar de que lograron controlar su presión arterial, le están administrando un medicamento que le van a suspender después a ver cómo reacciona porque se siente mareada y no puede levantarse de su cama. Sigamos confiando en que Dios va a glorificar su nombre en nuestra querida hermana que se acaba de aliviar de su bebé. Y queremos, hermanos, recordarles que no dejemos de orar por nuestra hermana Abigail Quintero. Oremos por Yuneisi Castillo, esta muchacha en Cuba, que también tuvo complicaciones a raíz de un parto también. Que el Señor le ayude, es primeriza y aparentemente encontraron algún problema. Pero que Dios tenga compasión y misericordia de esta muchacha y sigamos orando los unos por los otros. No olvidemos a nuestra hermana, la familia de nuestra hermana Mari Padilla, sus niñas y toda la familia que necesitan que Dios siga dando con dirección en todo. Ella está en victoria y está testificando de cómo el Señor le está respondiendo a sus oraciones. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por estar en tu presencia y por permitirnos compartir este episodio de tu palabra donde apreciamos el poder de Jesucristo para multiplicar o orar a ti para que multiplicaras los panes y los peces. Gracias, Señor, por esta maravillosa experiencia que tú nos permites tener al contar del testimonio vivo en tu palabra de este acontecimiento. Gracias te damos porque hoy continúas desafiándonos para que demos de comer a las multitudes de tu palabra. Te pedimos que nos abras puertas para predicar tu palabra en diferentes lugares, Señor. Y que podamos nosotros ver cómo el Evangelio corre y las almas se salvan. Padre Santo, acuérdate de las peticiones de cada uno de nosotros. Intercedemos por Abigail Quintero una vez más. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas que ella pueda estar completamente bien, su presión normalizada y sin ningún mareo, sin ninguna molestia, Padre. Permite que su reacción sea positiva ante la suspensión de este medicamento que le están poniendo
y que Abby pueda estar de regreso a su casa junto a sus pequeños, Señor, y a su familia. Bendice a la familia que sin duda está, Señor, desvelada y están preocupados por esta situación, pero que la paz tuya guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pedimos también por Yuneisi Castillo, esta mujer en Cuba que ha tenido dificultades de salud a raíz de su alumbramiento. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que extiendas tu mano de poder y te glorifiques en la vida de esta mujer, Señor, y sobre todas las cosas. Si no te conoce, que pueda hacer la paz contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre, rogamos que continúes ayudando a nuestra hermana Mari Padilla en todos los planes que ella está llevando a cabo, como la venta de la casa, y todo el futuro de ella y de sus hijas está en tus manos, Señor, y confiamos en que tú les guíes, tú les guardes y sigas consolando y fortaleciendo sus corazones. Sé con mi hermana Esmeralda Aldana en su recuperación, Señor, de su última operación, y así esperamos que así sea, y que nuestra hermana Esmeralda esté ya completamente libre de todo problema de salud, Señor, y ella pueda tener un respiro en tan largo camino de sufrimiento que ha tenido, Señor. Consuélale y fortalece su corazón y el de su hijo Willy también, Señor, o Billy. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Sé con todas las necesidades de tu pueblo, sana al enfermo, levanta al caído y dale sustento al que lo necesita, Padre Santo. Abre puertas de trabajo, Señor, para aquellos que no lo tienen. Permite que tu pueblo pueda alzar su voz a ti y bendecirte y glorificarte por todas las cosas, Señor. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. La paz de Cristo sea con todos.